Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a ustedes en Sígueme Express. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que estén listos para la clase que vamos a tener. Ya sabes que es rapidita, así que te invito a que te quedes. Así que vamos a ver lo que el Ven Sígueme trae para nosotros esta semana. Primero, los miembros de la Iglesia de Cristo se esfuerzan por estar unidos. Continuamos con las epístolas de Pablo. En definitiva, hemos aprendido bastante de este personaje y todavía hay mucho más por aprender. Así que esta semana vamos a estudiar de los capítulos 1 al capítulo 7 de Primera de Corintios. Así que los invito a que ya mismo vayan y busquen sus escrituras electrónicas o físicas o aquí en la pantalla para prepararse para todo lo que vamos a aprender. Empezamos con el capítulo 1 de Primera de Corintios. Y en este capítulo se nos da un poco de contexto de para quién va dirigida estas cartas. Resulta que estas cartas van dirigidas para las personas que viven en la ciudad de Corintio, que se encuentran en la antigua Grecia. En estas cartas vamos a encontrar que Pablo nos va a hablar de la unidad entre los miembros de la iglesia, nos va a hablar de la resurrección, nos va a hablar del amor y de la caridad. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo en ser unidos y en la resurrección. Vamos a ver cómo resulta esto y empecemos con el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vieron lo interesante de cómo Pablo inicia esta carta? Miren, dice, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que él no hace una división entre los grupos, para aquellos que están circuncidados, para aquellos que tienen esposa, para aquellos que están solteros, sino que dice para todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Aquí nos está hablando de que en este momento las personas de Corinto estaban viviendo una división. Y Pablo quiere hacernos entender a nosotros hoy en día y a su público en ese momento que nuestra unión debe estar basada en Cristo. Cuando empezamos a perder el foco de Jesucristo, entonces nuestros intereses en común también empiezan a esparcirse, también empiezan a alejarse y empezamos a estar más lejos los unos de los otros. Sigamos viendo el versículo 11 y veamos cómo Pablo sigue hablándonos de esto. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Como vemos, había disputas y desacuerdo entre los miembros, ya que decían y afirmaban que ellos seguían a ciertos líderes, creando rivalidades, grupos y hasta facciones dentro de la comunidad cristiana. Me parecen sumamente interesantes estas preguntas que Pablo hace que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Acaso cuando Jesucristo te llama y dice, todos los que tienen el cabello rizado, todos los que viven en Colombia, todos los que viven en Chile, solo a estos llamo? El Señor realmente, como lo decía Pablo anteriormente, nos llama a todos nosotros, sin importar nuestras razas, nuestra situación económica, sin importar si somos líderes o si somos seguidores. Al Señor lo que realmente le interesa es nuestro corazón y nuestra devoción hacia Él. En nuestras vidas en general, como esto se aplica, podemos encontrar divisiones en nuestros trabajos, escuelas o aún en la iglesia porque nuestro enfoque no está basado en Cristo. No sé si les ha pasado cuando están liderando algo o están creando alguna actividad dentro de la iglesia que tal vez tú dices, oye hermana, ¿qué te parece si hacemos esto? Y la hermana dice, oye, ¿sabes? Estaba pensando exactamente lo mismo. Cuando nuestra mira está enfocada en Cristo, parece ser que nuestros pensamientos de alguna forma u otra se tornan en un mismo pensamiento. El Señor nos ha invitado a ser uno. Y me encanta una frase que dice el presidente Henry B. Eyring, que él dice, cuando nos unimos en fe en el Señor Jesucristo, nos fortalecemos los unos a los otros. Y creo que el mensaje de Pablo está explícito aquí. Debemos ser uno con nuestros hermanos. No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a los que me rodean. No puedo decir que amo a Dios y no hacer el esfuerzo por amar y tener caridad para aquellos que tal vez tienen diferencias o que no piensan del todo como yo. Pablo nos está invitando a todos nosotros a ser uno en Cristo. Muy bien, y aquí podríamos decir que empieza una nueva sección en estos versículos. Estos son versículos que vamos a empezar a tratar y al final ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la unidad? Bueno, al final se los explicaré. Así que vamos a empezar con el versículo 18, donde Pablo toma algo que podría parecer positivo, pero en realidad no es positivo dependiendo de la perspectiva y de cómo se tome esta actitud. Veamos el versículo 18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Cuando los apóstoles o los seguidores de Cristo iban y hablaban de Jesucristo, de un Jesucristo que fue crucificado y luego resucitó, para estas personas realmente, como lo dice la Escritura, es locura. Solo pongámonos un poco en la situación. Seguramente surgirán algunas preguntas como las siguientes. A ver, ¿tú me estás diciendo que ese Dios que viene a salvarme a mí, padeció, sangró y además murió en una cruz? O sea, tú me estás diciendo que ese Dios fue crucificado cuando esa es una de las muertes que se considera más humillantes y reservadas para los mayores criminales. Discúlpame, pero eso es todo lo contrario a lo que he aprendido de los dioses. Yo esperaba un Dios que fuera poderoso, que gobernara y que llegara a salvarme fácilmente. Pablo quería que ellos y nosotros hoy en día entendiéramos que aunque pareciera locura, este Dios del que nosotros testificamos es necesario y era necesario que Él pasara por todo esto para que no solo muriera, sino que resucitara y nosotros también pudiéramos hacerlo. Y para que no solo fuera un Dios inalcanzable, sino que fuera un Dios que nos entiende a la perfección, no porque vivió y siente lo que sentimos, sino porque sintió y pasó por debajo de todo eso y lo sintió y lo vivió aún más que nosotros. Y por eso es nuestro Dios, por eso es un Dios que nos dará la salvación completamente. Es quien más nos conoce, es nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro Padre. La predicación de la cruz es locura para aquellos que se pierden en el mundo, pero para aquellos que creemos en la cruz sabemos que es un símbolo y una demostración del poder de nuestro Salvador Jesucristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos decían que esto era de tropiezo para las personas que lo escucharan. Si nos vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio dice que maldito es el que es colgado en un madero. Así que ellos no entendían cómo un Dios que venía a salvarnos era todo lo opuesto a lo que se decía en las Escrituras. Y por ende, si tú les enseñabas de eso, lo que ellos pensaban era que era un tropezadero que los haría desviarse. Así que ellos pedían señales y buscaban sabiduría filosófica. ¿Y cómo se aplica todo esto a la actualidad? En la actualidad, muchos y tal vez muchos de nosotros buscamos pruebas tangibles y argumentos lógicos que respalden nuestras creencias. Sin embargo, la fe en Jesucristo no siempre se encuentra mediante señales o sabiduría mundana. La fe en Cristo a menudo se basa, y sé que lo hemos vivido, en experiencias personales y espirituales. Y es que estos escritos, el libro de Mormón y nuestro Evangelio, solo nos lleva a cada uno de nosotros a preguntar de rodillas al cielo si realmente hay un Dios, si realmente debemos creer en ese Jesucristo crucificado y resucitado. Esa es la invitación que Pablo quiere hacernos a cada uno de nosotros. Si lo hacemos y hallamos respuesta, podremos encontrar unidad, no solo con Dios, sino con nuestros semejantes. Así que rápidamente veamos cómo estos versículos nos unen a Dios. El versículo 10 nos invita a eliminar las divisiones entre nosotros. Versículo 7 nos invita a centrarnos completamente en Cristo. Versículo del 18 al 25 nos invita a reconocer la sabiduría de Dios. Versículo 22 y 23 nos invita a hacer énfasis en el poder de Dios. Y del versículo 26 al 29 de este primer capítulo nos invita a que valoremos la diversidad dentro de nuestra iglesia. Y así es como Primera de Corintios capítulo 1 nos enseña a ti y a mí a ser uno con Dios, siendo uno con nuestros hermanos. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Todavía hay muchísimo de estos mismos versículos que no alcanzamos a leer, que tenemos que seguir escudriñando, así que te espero esta noche en nuestra charla dominical. Y recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo, nada es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.